Buenas tardes. Mira, lo que ha pasado es que estoy siguiendo a una chica que tiene TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y últimamente pues me estoy viendo vídeos de ella. Así un poco a lo random, porque tampoco estoy, mm, digamos, viéndome todos los vídeos de corrido, pero de vez en cuando, pues como he visto un par o tres y me han gustado mucho, pues ahora YouTube me va recomendando más vídeos suyos, ¿no? Entonces, si hay alguno que llame la atención, pues por lo general lo veo. Y hay uno que había empezado a verlo, llevaba un minuto de visionado, y he dicho, es que tengo que comentarlo, tengo que comentarlo, porque, a ver, resulta que yo llevo una temporada muy larga, así como ya más o menos tengo claro que tengo rasgos autistas, está hablado con la psicóloga y estamos de acuerdo en que mm, quizás yo no entro dentro del espectro del autismo, pero sí que tengo rasgos autistas, algunos. Pues de la misma manera, llevo mucho tiempo viendo que cosas que llevo arrastrando ya desde la infancia probablemente son propias de déficit de atención. En mi caso, seguramente sin hiperactividad. También lo he hablado con la psicóloga y está bastante más que de acuerdo, ¿vale? Dice que sí, que los 2 años que me ha ido conociendo, que es verdad que de alguna manera encaja, ¿vale? Encaja bastante. Claro, entonces yo no tengo, no es que tenga un diagnóstico, ¿vale? Con todo esto. Esto no sé si igual tendría que hablarlo con el psiquiatra en vez de con la psicóloga para tener un diagnóstico si es que quisiera tener un diagnóstico. Y más que nada, no por tener la etiqueta, sino por si viera que es algo que se puede tratar, como hay medicamentos para poderlo tratar, pues a lo mejor me podría ir bien. No lo sé, ya lo veré. Pero claro, conforme voy viendo más cosas y voy descubriendo más cosas y voy hablando con más gente que tiene TDA o tiene TDAH, pues es que más estoy viendo cosas mías que he tenido siempre ahí. Y claro, este vídeo es un vídeo de, espera, el título es Dime que tienes TDAH sin decirme que tienes TDAH, ¿vale? Entonces, es de aquellos rasgos que hemos manifestado siempre, pero que no siempre nos hemos dado cuenta de que estaban ahí y que son propios de tener déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? Entonces, claro, es que ya un minuto de vídeo y estaba yo ahí en plan, es que quiero aprovechar para poderlo comentar para así eh, explicar también mi historia personal, ¿no? Ir diciendo, pues mira, pues sí, es que esto lo he vivido yo o no. O sea, he dejado de verlo porque quiero poder reaccionar al vídeo sin saber qué otros rasgos me van a decir en el vídeo, ¿vale? Para ver si hay algunos que sí, hay algunos que no. Imagino, no creo que los vaya a tener todos ni de coña, pero porque además cada persona es un mundo diferente, incluso dentro de las personas que tienen TDA o tienen TDAH, cada persona es distinta. Y dentro de las personas autistas, cada persona es distinta. O sea que no es que vayamos a compartir todos los rasgos, ¿no? Pero me hace gracia y me siento mucha curiosidad, la verdad. Y he pensado, pues me grabo reaccionando y comentando mis historias y lo subo, ¿vale? Así que la intención es esa. A ver, a ver qué tal. Me vuelvo a poner el vídeo Okay. desde cero. Are you okay? I'm fine. Oh my Parece god, que está I need to hablando con get alguien. insurance on me. How are Hello, you doing? brains. I was diagnosed when I was 12, and there were definitely signs that I had ADHD before 12, but nobody really noticed. I decided to reach out to my community on Twitter and ask what. Es que es verdad que también hay rasgos, estoy pensando así ahora a bote pronto, que, que pueden pasar más desapercibidos. O sea, son como súper obvios y muy evidentes, pero quedan como enmascarados por otras cosas y entonces como que se le da menos importancia y simplemente, yo qué sé, se achaca a que el crío, la cría, le críe, ¿vale? Le niñe, pues yo qué sé, que simplemente pues es un poco disperso y ya está. Que está embobade con, no sé, con otras cosas porque le llaman más atención y se acabó. O que, no sé, ¿sabes? Como que se le quita mucha importancia y,
que por otro lado también es normal, o sea, no se trata de diagnosticar con algo a todas las niñas, ¿vale? Y tampoco se trata de, eh, digamos que las familias estén siempre con la cosa esta del, uy, tiene este rasgo, uno, ¿será posible que tenga? No, 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 ¿vale? Es mucho más complicado y tienen que coincidir muchas otras cosas. Pero es cierto, que a veces hay algunos rasgos que pasan desapercibidos o quedan como camuflados con otras cosas o quedan minimizados de alguna manera, ¿no? No se les da importancia o no sé, o pensamos que es algo diferente, pero digamos usual, frecuente y que como que no tiene nada que ver con que el cerebro esté funcionando de forma diferente, ¿no? What are some signs that you had ADHD that everyone missed? For this video, I partnered with Understood to Vale, phase molt yet. bé. I'm about to for the first time, and you'll get to see my reaction live. Vale. Extremely Y yo voy a reaccionar a su reacción en vivo. sketchy executive function that I use time consuming and labor intensive workarounds to manage. A ver, lo de sketchy, un segundo, ¿eh? Porque voy a tener que ir traduciendo cosas, seguramente. Es que sketchy no sé si es como, en este caso, ¿eh? No sé si es como muy elaborado o si es como muy difuso. A ver, sketchy. Vale, incompleto, esbozado, sospechoso, escaso. Vale, es como, vale, es como lo de difuso. Extremely sketchy executive function, vale, sí. Función ejecutiva, muy así como que no está bien centrada, ¿vale? De alguna manera. Y que consume mucho tiempo y labor intensive workarounds to manage. Y que implica mucho trabajo para, digamos, para poder usar esa función ejecutiva, ¿no? Complete inability to focus on one thing at a time Esto, unless esto, 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 hyperfocus is esto. kicked in, and then I can only focus on one thing at a time. Bueno, voy a dejar primero que se explique ella. Yeah, there's this misconception around ADHD that it is an attention deficit when it's really about attention regulation. Esto que dice es súper importante. Aunque el título tenga déficit de atención, mm, lo que está diciendo ella no es que... Perdón, es que esto forma parte de este minuto, minuto y pico que ya había visto, ¿eh? Mm, no es que realmente tengamos menos atención, sino que la atención está desregulada, como dice ella, ¿no? Como que está más dispersa si de alguna manera se pudiera enfocar, pues no habría problemas. Pero es que mm, las personas con déficit de atención, con o sin hiperactividad, no es una cuestión simplemente de enfocar, porque es que pasamos, es como que pasamos de 0 a 100, ¿vale? No hay término medio. Es como, o hay demasiadas cosas y entonces estamos como intentando prestar atención a toda la vez y vamos saltando de una cosa a otra y al final eso nos dispersa muchísimo y terminamos no haciendo nada. O dentro de este cero también, mm, el otro caso sería el de simplemente no poder concentrarse y ya está. O bien pues pasamos al otro extremo, ¿no? El de 100. El de 100 es el hiperfocus, que se dice, ¿no? Que es como hay una cosa, una única, que en ese momento nos ha llamado poderosamente la atención, entonces como ¡boom! ¿Sabes? Centramos la atención en eso muchísimo, pero entonces nos podemos pasar horas, horas, días, a lo mejor sin dormir, centrados en esa tarea, ¿no? En eso que nos ha llamado muchísimo la atención. Entonces esto es como muy curioso, ¿no? Eso de pasar de 0 a 100 y de 100 a 0, ¿no? Como podemos tener esta atención que no está focalizada en nada concreto a pasar al hiperfocus, ¿no? Una especie de atención focalizada, pero en foco máximo a una sola cosa. Sometimes
we are paying attention to too many things, and sometimes we're paying too much attention to one thing. There's a ¿eh? lot of parents that might think that their child doesn't have ADHD because, like, well, yeah, he doesn't, he can't focus on homework, but like he can totally focus on video games. Well, those video games, he's maybe getting into hyper focus. He's able to focus on this better because they're holding his attention better or her attention better than the homework is. Homework is boring. Things that are exciting are going to engage our brains better, and we're going to be able to hyper focus on them. I literally. Vale, aquí comento una cosa. Estoy de acuerdo, ¿eh? Voy a construir sobre eso que ha dicho. Mm, creo que este es uno, no de los rasgos, sino una de las eh, observaciones, no es que no sé cómo llamar, no sé cuál es la palabra, que es muy fácil que se pase por alto, porque es en plan, bueno, claro, es que son videojuegos, se supone que son entretenidos, es normal que capten la atención y, y eso es algo que hacen pues todas las niñas, ¿no? Y porque los deberes de por sí, pues por naturaleza son aburridos y ya está. Em, sí, la cuestión no es esa, la cuestión es que si ya tenemos un problema de desregulación de la atención, esto de que sea más fácil prestar atención a un videojuego o a un juego en vez de a los deberes, es como que se multiplica por un millón, ¿vale? O sea, no es que esto no le pase a otras niñas, sino que en el caso del déficit de atención se multiplica, se amplifica muchísimo. Entonces, claro, y esta es una de las cosas en las que yo me he visto. O sea, por ejemplo, yo pensaba que era como muy, muy, muy común, y bueno, realmente lo es, ¿no? Lo de dejar los deberes para última hora, ¿vale? Lo de estudiar a última hora. Y vale, sí que hay digamos, una especie como de consenso generalizado en que pues estudiar y tal es súper aburrido, cuesta mucho, además no se nos enseña. Se nos dice desde que somos peques, cuando ya empiezan a haber exámenes hay que estudiar para tal examen. No se nos enseña a estudiar. Aquí, campi kipugi, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otro tema para otro día. Los deberes, hay que traer esto hecho, vale, sí, es aburrido, pero pasa como con el tema de los videojuegos, es como que el hecho de que yo, porque yo lo hacía, ¿vale? Lo de dejar los deberes muy para última hora y lo de estudiar también lo dejaba muy para última hora, hasta prácticamente hasta muy entrada la ESO, casi hasta bachillerato diría yo, ¿eh? Lo hacía mucho esto. Pues eso, que yo lo hacía muchísimo. Básicamente quería llegar ahí, que yo lo hacía muchísimo. Pero claro, como pensaba que era muy común, pues digamos, no, tampoco hacía saltar ninguna alarma. Y yo no decía nada porque yo tenía un poco la fama, bueno, no tanto la fama, pero sí el, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra esta? De que se te conoce por algo, ¿sabes? Y como que tienes un honor por defender, no es esa la palabra, pero bueno. Pues es igual. Yo tenía como ese registro, esa cara, esa máscara de ser una persona estudiosa y como siempre me había creído esa máscara como una máscara positiva, pues claro, la quería defender muchísimo. Entonces yo el tema de dejar las cosas para última hora lo ocultaba mucho. Y en la gran mayoría de los casos se me daba bastante bien, pero no siempre. Por ejemplo, en el cole hubo una vez que no hice los deberes. Pero, o sea, mm, tener en cuenta que no es en plan, uff, es que esto es muy aburrido, voy a irlo dejando, voy a irlo dejando. No, no, no. Es que con el tema de la atención desregulada, es que se te olvida de que existe. O sea, a mí se me olvidaba que existía. Entonces, de repente llegaba al día siguiente, o sea, era salir de la puerta del cole y se me había olvidado que eso existía, ¿vale? Y eso que insiste mucho en lo de mantener una agenda y tal, pero olvídate, no sirve. O sea, lo de las agendas es, tú empiezas una agenda, empiezas el año nuevo con una agenda nueva y ya está, o el curso escolar con una agenda nueva y te dura una semana, ¿vale? No te dura más. Entonces, por mucho que te intenten enseñar pautas, tú imagínate una persona con déficit de atención con 10, con 9 años, o sea, que todavía el cerebro no se ha formado del todo,
todavía hay ciertas capacidades que no las ha terminado de desarrollar. mm, Tú le dices simplemente tener una agenda, o sea, se tiene que de alguna manera educar o crear el hábito en eso y además de buenas maneras, ¿vale? Pero que es algo a trabajar, es algo a desarrollar. Entonces, mm, no sirve tampoco el tema este de simplemente coger y decirle, no, no, es que convendría que tuvieras una agenda, no sé qué y tal. Y luego reñir. Reñir no sirve para nada tampoco, ¿vale? Ya os lo digo yo ahora. Entonces, claro, yo salía de la puerta del cole y ya se me había olvidado de que eso existía. Se me olvidaba de lo que los exámenes existían. Entonces, claro, sí, a lo mejor llegaba a casa, si mi madre se acordaba de preguntarme por los deberes, digo, ay, sí, mira, tengo esto, venga, va, los hago. Y tenía que estar muy encima mío para que yo los hiciera, ¿vale? Y hasta que un día mi madre se hartó porque, digamos, ella intentaba explicarme, había una cosa que no entendía, intentaba explicármelo y no era como me lo explicaba la profe. Y esto sí que es algo que nos pasa, creo, a muchas niñas. No sé si es algo común o es solo de un tipo de persona, pero creo que nos pasa a muchas niñas de que cuando no coincide la explicación que nos da el profe con la que nos dan en casa, cuando la percibimos como si fuera muy diferente, aunque el resultado sea el mismo, eh, sentimos como que algo choca y es como, no, pero si no se nos ha explicado así, ¿sabes? Y es como, bueno, pues entonces, ¿para qué me preguntas? Claro, el problema es que luego en casa la respuesta es, pues, ¿para qué me preguntas? Pues no me preguntes, pues ya está, pues ya no te ayudo más, ¿no? Y me río, ahora, lo digo riéndome, pero sí que eso igual habría que también mirarlo un poco. Pero eso, si no fuera porque estaban encima mío, entonces, claro, pues me pasó esa vez, que claro, llegué un día al cole y claro, no había hecho los deberes. Y entonces de repente pues pasaban, o sea, había una encargada, no sé si cambiaba cada semana o no, pero había como una encargada o un encargado o una encargade de ir como revisando que tuviéramos los deberes hechos. Entonces, claro, yo lo que hice fue, es que me pillaron porque es que fue muy infantil, de verdad. Cogí la libreta y dije, pues boli y hice unos garabatos, ¿sabes? Para simular que eran líneas escritas. Y entonces, claro, cuando pasó, casi cuela, ¿eh? Cuando pasó, claro, hice así y cerré enseguida. En plan, entonces, claro, vio que había algo escrito y entonces, claro, iba a marcar como que sí que tenía los deberes hechos y iba a pasar. Hasta que de repente, además me acordaré de ella siempre, se llama Guadalupe. eh, Frenó, echó un paso para atrás y me dijo, no, 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 espérate, vuelve a enseñar. Y me pilló. Vale, entonces, eso, o sea, es de las veces en las que me han pillado, pero yo normalmente lo ocultaba mucho. Y con los exámenes también. En casa sí que era muy conocido que me enteraba a última hora de que yo el examen, porque ya os digo, o sea, o no lo registraba o lo registraba y se me olvidaba y es como si no hubiera estado nunca ahí en mi cabeza. Entonces, pues yo qué sé, la hora antes lo que hacía era empollar muchísimo. Y luego sí, luego sacaba 9, y sacaba 10 y todo lo que queráis. Pero claro, durante muchos años me apoyé mucho de la memorización porque la educación funcionaba mucho a base de memorizar y vomitar lo que habías memorizado. Y claro, si tú pasabas así y encima sacabas buenas notas, que lo único que servía era para indicar que tenías un buen síntoma de muy buena memoria y para nada más, pues claro, pues se te veía como una persona pues muy inteligente y muy estudiosa y muy no sé qué, ¿no? Entonces, em, se te alababa y venga, pa'lante. Pero eso de estudiar a última hora también me genera muchísima ansiedad, mucho. Y es algo que sé reconocer ahora. O sea, yo sabía que me sentía muy mal, que sentía como muchos nervios, pero no tenía la palabra para poder decir eso que era, ¿no? Ni siquiera de cara a mí, o sea, no sabía identificarlo. Porque de la ansiedad tampoco se nos habla de peques. Y, pero claro, va pasando factura. Entonces, me apoyaba en la memorización, iba acumulando ansiedad, llegaba un momento en los estudios en los que tenía que petar en algún momento. Y la verdad es que peté. Peté en bachillerato y luego ya fui petando varias veces en la universidad. Entonces, pues eso. Quizás
si me hubieran mirado, y eso que me llevaron a psicología, ¿eh? De peque. Pero claro, aparentemente, como me veían que todo estaba bien y que lo único que tenía era mucha imaginación y ya está, pues ahí se quedó. Pero si hubieran detectado que tenía déficit de atención y me hubieran tratado y quizás me he dedicado al respecto, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Y a lo mejor a día de hoy tendría yo ahora una carrera o algo. O sea que poca broma, ¿eh? Con esto, poca broma. Venga. Literally tried to describe my juggle with long term projects to parents and teachers as lack of depth perception. What? What did I say? Oh. Right. Yeah. One of the things that was a sign for me that I had ADHD that everyone missed is how often I made careless mistakes. And I say careless in quotes because it's not that I didn't care, it's that they seemed like careless mistakes, but really I was just moving too quickly. Let's do that again. I Sí, esto me pasa y me ha pasado, todavía me pasa ahora y cada vez más, ¿eh? Pero también me ha pasado antes. Yo recuerdo en bachillerato estar picando en el ordenador un artículo, no me acuerdo para qué. No sé si era para mi trabajo de ¿cómo se llama? Recerca, de investigación, mi trabajo de investigación. Creo que era para mi trabajo de investigación, no lo sé. O si era un artículo que simplemente le quería enseñar a alguien, no me acuerdo, un artículo científico. Entonces, en vez de coger y traer la revista o arrancar la hoja de la revista, lo que hice fue picarlo al ordenador y luego imprimirlo, ¿no? Entonces, claro, se lo enseñé a quien entonces era una amiga mía y se rió de mí porque había equivocado una palabra. Entonces, yo de por sí ya era una persona con mucha inseguridad, mucha timidez y muy baja autoestima. Entonces, cuando cometo un fallo de estos y se ríen, pues todavía me hace sentir peor. Claro, intenté defenderme con que no, no, que la palabra esa estaba así tal cual en el artículo. Pero este tipo de errores son muy parecidos a la dislexia porque son errores en plan de, yo qué sé, no sé si es a lo que se refiere ella o no, ¿eh? O a lo que se refiere el tuit, no tengo ni idea, pero me ha hecho pensar en eso, ¿no? Son errores que, yo qué sé, pues cambias letras, o a veces cambias una palabra entera, pero normalmente son cambios de letras o de números, y es muy similar a una dislexia a la práctica, pero las causas son muy diferentes. Entonces, em, claro, tiene que ver también con esto, ¿vale? Son esos pequeños fallos por el tema de la atención y porque de alguna manera a veces, bastante a menudo, la mente va mucho más rápida. Entonces como que ¡bum! Pasamos muy deprisa y, y en fin, de alguna manera pues el cerebro supongo tiene que, al ir tan deprisa, tiene como que crear, mm, completar los vacíos que puedan haber, ¿no? literally tried to describe my struggle with long term projects to parents and teachers as lack of depth perception in the dimension of time. ADHDers are what Dr. Russell Barkley tends to refer to as time blind. We have a harder time sensing time in the same way that other people do, and we may not realize how much time has passed. But because I was a gifted kid and my brother was more obviously hyperactive, I never Esto. was tested until the military. So that happens a lot. If you have ADHD and you're also gifted, there's a term for that. It's called twice exceptional. Esto no sabía que existía. And it's not like it actually balances each other out. We need support in both. Gifted children need to be challenged in a certain way, and those with ADHD need a certain kind of support. But what often happens is we end up looking like an average student or like we're doing fine when really, because we're gifted, we should be performing better than we are. And Este that's era mi when we start caso. to hear things like, you have so much potential, Sí, you should just try harder, as if it's a moral failing that we're not living up to our giftedness, instead of it's ADHD. Reading in a corner. esto. Y aquí me he quedado antes de interrumpir el vídeo, ¿vale? Y de empezar a grabar. O sea, que lo que venga ahora ya no sé. Ya no sé lo que me voy a encontrar. Pero este ha sido mi caso. O sea, a mí no se me puso ninguna etiqueta. Os he dicho antes que sí que me llevaron a psicología de peque,
vale, sí, dijeron que tenía mucha imaginación y poco más. Pero es verdad que también me hicieron un test de inteligencia de los que ahora sabemos que no sirven para nada, pero bueno. Y salió un número relativamente elevado, tampoco mucho, 120 y algo. Tampoco, o sea, tampoco penséis que... Pero bueno, estaba un poco por encima de la media. Entonces, pues daban a entender, sobre todo le dieron a entender a mi madre, que tenía muchísimo potencial y que muchas veces lo que me pasaba en las clases era que yo me aburría en la clase. Era como que las cosas que explicaban enseguida las pillaba, entonces luego ya me aburría y dejaba de prestar atención a lo que decían. Bueno, quizás podía ser verdad, no lo sé, quizás. Mirando en retrospectiva y teniendo en cuenta que tampoco tengo ya muchos recuerdos de aquella época, pero podría ser. Pero claro, ya os he dicho que yo lo que hacía era como utilizar posibles potenciales que tenía, como por ejemplo la mucha memoria, que a día de hoy ya no tengo, es como si la hubiera consumido, o como si hubiera, o simplemente como si fuera, yo qué sé, un circuito que se ha quemado, ¿vale? Ha explotado y ya está inoperativo. Pues intentaba utilizar eso, ¿vale? Esas posibles características mías de mucho potencial que decían que podía tener para compensar todos estos fallos que tenía por déficit de atención, ¿vale? Entonces, claro, digamos, quedaba como que al fin y al cabo, pues era simplemente buen estudiante y ya está, ¿vale? Y entonces, pues iba pasando para adelante, incluso se me decía que era muy inteligente y tal. Y había compas de clase y de instituto, hubo uno, no sé si decir su nombre, bueno, es igual, pero que recuerdo que me dijo, ostras, es que eres muy inteligente, tú vas a llegar muy lejos en la vida, vas a llegar muy, muy, muy lejos en la vida. Y claro, esta frase a mí se me quedó. O sea, yo no tengo muchos recuerdos de mi pasado, pero este lo tengo. Imagina si se me quedó, ¿vale? Se me grabó a fuego. ¿Por qué? Porque a día de hoy me siento completamente un fracaso en ese sentido. Bueno, en ese sentido y en otro. Siento que he fracasado. O sea, era como que se supone que tenía muchas puertas y puertas enormes y muchos caminos y caminos muy brillantes en la vida, ¿no? En el futuro. Y no he caminado ninguno de esos caminos y no he cruzado ninguna de esas puertas. No he alcanzado ese supuesto éxito que me esperaba, ¿no? Entonces es como, quizás sí que había un potencial, pero es que había otra serie de cosas que me han ido dificultando. Y yo esto lo he estado notando toda mi vida. Y ya os digo, empecé a petar, o sea, a nivel de estudiar y eso, yo empecé a petar en bachillerato ya. Y en la universidad, cuando fui a la uni a estudiar telecomunicaciones y al cabo de año y medio lo dejé, o sea, el cerebro mío ya estaba frito. Y luego, aún así, me saqué un grado superior en informática. Tardé el doble, porque en vez de 2 años me lo saqué en 4. Pero me lo saqué. Y luego en 2 años me saqué integración social, pero era como que, o sea, yo estaba sintiendo ya que ya no podía más. Pero aún así me metí a la universidad a distancia a hacer pedagogía y, o sea, ya terminé de explotar del todo. Mientras hacía otras cosas, porque claro, también tenía que trabajar y también tenía que hacer otras cosas en mi vida, ¿no? Y, pues claro, pues a día de hoy pienso, ostras, si, si esto de alguna manera se hubiera visto antes y se hubiera tratado, no es culpa de nadie, ¿eh? Porque os prometo que en ese sentido, en otros no lo sé, pero en ese sentido han puesto mucho de su parte, sobre todo a mi madre, ¿vale? Me ha ayudado mucho. Me ha querido llevar pues, a psiquiatras y psicólogos varias veces en mi vida y aún así nadie supo darse cuenta. O sea que tampoco sé seguro si tengo déficit de atención o no, pero viendo mm, que de alguna manera la psicóloga que tengo ahora me lo corrobora y que estoy viendo todos estos síntomas y que estoy viendo que como que todo encaja, pues podría ser, y ya os digo, ya os lo he dicho al principio, es que hay muchas de esas cosas que pueden pasar muy desapercibidas, por eso digo, no, no es culpa de nadie, ¿vale? No, no es culpa de nadie, no quiero responsabilizar a nadie, pero sí que a veces pienso, pues, ostras, qué lástima, ¿no? Pues, ¿dónde estaría yo ahora
si esto se hubiera visto antes y se hubiera tratado. As a child rather than participating in conversation with the extended family. Oh, yes, yes. Okay. Only recently realized I must have been bored because the conversation rarely engaged or included me. Quiet reading was Sí, considered extremely rude. I was the sullen, sulky child. Yeah, that one hits. That was me. Like estoy de I was the acuerdo. kid who walked around with a book everywhere I went, and I knew that it helped protect me from having to socialize, and oftentimes I felt awkward socially. But yeah, that is part of it. Yeah, reading in a corner as a child like is not something that would in and of itself seem like an issue, but in combination with a lot of other things, it absolutely was one of the signs that I was not fitting in with my peers, that there was some sort of disconnect there. I always thought people. Es que sí, es mucho y muy fuerte. Claro, estoy pensando ahora en, uff, claro, estoy pensando ahora en cómo, bueno, también, bueno, aquí a lo mejor se mezcla ya con otras cosas, ¿eh? Porque a lo mejor se me mezcla también con mis rasgos autistas y, yo qué sé, con mi forma diferente de pensar en general. Pero es verdad que yo me he sentido toda mi vida, desde peque hasta ahora la adultez, todavía me sigo sintiendo igual, ¿eh? Muy extraterrestre, metafóricamente hablando. Entonces es como que la gente, mi familia, quien sea, no sé, en un grupo, hablan de cosas y tengo la sensación de que eso no va conmigo, de que no son temáticas con las que yo esté conectando y pueda participar. Y tampoco están interactuando directamente conmigo y yo pueda responder. O a veces sí que intentan incluirme, interactúan conmigo, pero es que es algo, es una conversación con la que no conecto y no soy capaz de estar ahí y y de contestar. Entonces, claro, yo nunca fui una persona que molestara en ese sentido, porque simplemente pues me quedaba en silencio y ya está, ¿vale? Las, al fin y al cabo, bueno, las pocas veces que sí que he hablado, pues algunas de esas han hecho saltar chispas, así que, pero por lo general, pues como yo estaba en silencio, pues ya está, ¿no? Pues no molestaba. Coger y apartarme y quedarme en un rincón, no sé si le he llegado a hacer. Sí, me estoy pensando que sí, sobre todo en cenas de estas grandes familiares, para Navidades y fin de año y tal, cuando yo era peque o más adolescente, creo que sí. Vale, que recuerdo estar en casa de mi tía, por ejemplo, y, y quedarme en el sofá con alguna manta o con algún peluche para estar así y en el sofá y yo qué sé. Y si había la tele encendida con algo puesto, pues miraba la tele aunque no me gustara lo que hacían en la tele. Y claro, como también se le suma que soy una persona introvertida y que durante mucho tiempo también he sido una persona muy tímida, pues claro, es, ya os digo, que a veces hay estos síntomas que cuesta mucho de ver porque quedan como camuflados por otras cosas. Pero sí, sí, sí. Y más recientemente, entre comillas recientemente, o sea, a lo mejor estoy hablando de hace varios años, pero ya en la edad adulta, pues al tener los smartphones, pues a lo mejor, digamos, en vez de irme al sofá, pues lo que hacía era pues estar con el móvil. Pero claro, esto siempre tiene muy mala fama, se considera una conducta de falta de respeto y entonces más de una vez me regañaron y al final tuve que dejar de hacerlo. Y eso me lleva a otra cosa. ¿Cómo compensaba yo muchas veces el estar en la mesa con gente porque tenía que estar ahí por respeto, ¿vale? Por convención social, sin poder interactuar con las personas y con las temáticas de las que estaban hablando y sin poderme escapar, comiendo. Lo único que podía hacer era seguir comiendo. Entonces, parte de, del sobrepeso y de que yo relacionara la comida con ansiedad y de que yo relacionara la comida con suplir un vacío, me viene de ahí. Y me he dado cuenta ahora. A ver qué más nos dicen. People hated me. Always
always switching up friend groups, irritable and hard time engaging in social things because I can't pay attention long enough. Oh, and spending habits, even used all my money on other people. Yeah, there's a lot to it. ADHDers tend to be more prone to rejection sensitivity, Sí, which I talked about in this episode. Switching up friend groups. Yeah, a lot of us felt, I think, like we kind of sort of fit into a lot of groups, but not really fit with any of them. And sí. Sobre todo lo de no sentirme parte de ningún grupo, nunca, fuera el grupo que fuera, me ha pasado mucho. that seems to be a really common thing. I like to think of it as like we're not flowers, we're bumblebees. Like we pollinate. Like we bring things from one group to another. Puede We ser. bring things from one job to another. And there's something kind of cool about that, but it can be a little bit lonely and isolating too. Lo Some es. of these are making me feel things. Executive dysfunction. My mom used to go on and on with, if you would just do it, why are you so stubborn? When I literally couldn't force myself. If I had help, I was fine, but no one wanted to help me. It's even worse as an adult. I really hope I get proper help soon. Mm. Yeah. ADHD comes with a lot of invisible barriers, and they're often invisible even to us. Like, we don't understand what it is that we're struggling with, and so it's often true that we take on the explanations that others give us, like, oh, we must be stubborn, or we must be lazy, or we Sí, must be irresponsible, we must not care. sí. All these things get repeated to us so often that we start to believe them because we don't have a better explanation for it. Voy diciendo que sí, pero espera, voy a ir tirando para atrás y os traduzco, ¿vale? Porque si no... Lo del grupo, por ejemplo... Friend groups, yeah. Espérate. Lo del grupo, a ver, os traduzco un poco. Cuando he dicho que sí, que no me sentía parte de ningún grupo, a lo mejor os habéis quedado sin contexto si es que no sabéis nada de inglés. Aquí lo que están diciendo es que un posible síntoma que se ha pasado por alto es el de ir de grupo en grupo de amistades, pero sin sentirse nunca parte de un grupo de amistades, ¿no? Pero aún así te involucrabas mucho y gastabas tiempo y dinero en ese grupo, pero mm, o no había una, no terminabas de sentir una conexión o simplemente, digamos, pues eso, el tema de la atención, no podías prestar atención a lo que estaba pasando ahí. A mí me pasaba más, sobre todo con el tema de la conexión, el sentir que realmente, o sea, a lo mejor es una temática que me gusta. Esto, por ejemplo, el último grupo con el que me ha pasado es con el grupo escritoril, ¿vale? Hace poquitos años, a raíz de una convención con la editorial Cerbero, genial, o sea, es de las mejores experiencias que tuve en mi vida, ¿vale? Pues claro, es como que volvió a despertar en mí las ganas de escribir, que ya lo tenía desde hace muchos años. Yo recuerdo de adolescente escribir poemas y tal, pues quería sacar una novela o una novelette, ¿vale? Una novela corta o algo así. Y lo volví a despertar en mí. Entonces, yo ya hacía un tiempo que a través de las redes sociales, a través de Twitter sobre todo, eh, un poco de forma orgánica y natural, porque yo no lo estaba buscando, había ido entrando en contacto con gente que escribe, y entonces pues este fue como el, digamos, el empujón que necesitaba para volver, ¿no? A sentir esas ganas de escribir. Pero claro, según ha ido pasando el tiempo, me pasaba eso también otra vez. Es como, ostras, he involucrado tiempo y energía emocional tanto en intentar terminar un borrador del libro que todavía no he terminado, como en este grupo en el que se supone que tengo cosas en común, para luego darme cuenta de que no, de que hay algo que no. Y esto me pasa siempre en todos los grupos. Y al final siento que no formo parte de eso. No soy un auténtico escritor TM, ni nada por el estilo. O yo qué sé, porque no soy una persona que esté leyendo mucho siempre todos los días, por ejemplo. Yo llevo años sin ser capaz de poder terminarme bien un libro. Salvo alguna excepción, ¿eh? Pero me cuesta. Claro, déficit de atención, ¿no? Tiene mucho sentido también. Entonces, no sé, es un ejemplo, ¿vale? Quizás es un ejemplo chorra, pero es un ejemplo de, claro, veo como rasgos en plan,
que otra gente parece como que sí que tiene, ¿no? Porque se supone que leer y escribir van de la mano. Pues en mi caso, claro, no. Tenía como esas ganas de escribir, pero es que ni siquiera soy capaz de ponerme a leer. Entonces, ¿cómo voy a escribir? ¿Y cómo voy a sentirme parte de este grupo? O sea, estoy siendo un impostor, de alguna manera, ¿no? Entonces, también me conecta con el tema del síndrome del impostor. Y así, pues ya podéis hacer una idea, ¿no? Y este es el último caso, el último ejemplo. Pero es que esto con otras cosas diferentes, sea de temáticas concretas o no, pero me ha pasado toda la vida. Entonces a eso se refería. Y luego el otro, lo de la sensibilidad al rechazo, esto me lo tendría que mirar, porque suena bien. O sea, suena bien, suena interesante, quiero decir. Lo otro, vale, que yo iba diciendo sí, 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 sí. Es porque, yo qué sé, es como que yo qué sé, cuando tenemos estos problemas con la atención, de pasar de 0 a 100, ¿no? Muchas veces se nos etiqueta de que es que lo que pasa es que tenemos mucha pereza, de que somos gente muy vaga, muy perezosa y, o yo qué sé, o muy terca o lo que sea. Aquí hablan de, por ejemplo, de ser stubborn, ¿no? De ser una persona cabezona y terca. En mi caso era más por la pereza, ¿vale? Y esto me ha pasado, sobre todo con tareas que son, o sea, que hay que hacerlas, pero que son muy odiosas y tediosas, como por ejemplo ordenar el cuarto y yo qué sé, planchar. Lo que pasa es que planchar hoy en día cada vez menos gente lo hace, con lo cual me siento ya validada en ese aspecto, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, tener un mínimo de limpieza y orden en mi habitación, incluso a día de hoy, es algo que me cuesta mucho. Y es por esto mismo. Entonces sí, de repente, a lo mejor una vez al año, entro en hiperfocus en relación a esa temática y entonces hago una limpieza espectacular de sacar, yo qué sé, bueno, ahora ya no porque tengo muy pocas cosas ya en la habitación, como que he reducido tanto que ahora quizás lo que me apetece más es ir empezando a incluir algunas cosillas, ¿no? Como lo de las lucecicas. Pero hubo una época en la que, ya os digo, o sea, de repente me pillaba, entonces dedicaba un día, dos, en hacer algo, pero súper espectacular, y empezar a sacar 3, 5 bolsas de basura a tirar, pero grandes. Y no porque estuviera tirando basura, o sea, no es que sea de suciedad, sino de que fueran cosas que tenía muy acumuladas, pero que veía que ya no le tenía ningún uso, ¿vale? Y digo, pues, ¿para qué? Pues sale, fuera. Y así, pero me tenía que entrar la venada esa, ¿no? Y todavía ahora me pasa un poco eso. Entonces, pero es que esto lo llevo arrastrando desde pequeño, os lo digo. Entonces, pues imaginaos, claro, eh, algo como eso, pero es que además también se me suma la fatiga crónica a día de hoy. Pero bueno, pero imaginaos eso, por ejemplo, en aspectos como tener que trabajar. Pero claro, te tienes que ganar la vida. Si te cuesta ponerte a hacer las tareas que son tediosas por déficit de atención, el trabajo de por sí va a tener sí o sí en algún punto, incluso aunque sea un trabajo que te mole mucho, va a tener cosas que son tediosas, pues no las puedes hacer. O sea, es que el cerebro de alguna manera no te lo permite, ¿vale? A menos que en algún momento de esos entres en hiperfocus. Si no, no te lo permite. Entonces, claro, vas dejando tareas del trabajo pendientes, las vas dejando, las vas dejando, hasta que se acumulan, hasta que llega un momento que te da la ansiedad y entonces por ansiedad supongo, pues yo qué sé, y por responsabilidad, porque además muchas veces también se puede combinar con el perfeccionismo y con un sentido grande de la responsabilidad, ¿no? Dices, no, no, es que esto no lo puedo dejar así. Entonces, terminamos haciendo las cosas incluso sin dormir por la noche, ¿no? Y no siempre se hacen bien de esa manera. Pero bueno. Soon. Yeah. ADHD comes with a lot of invisible barriers, and they're often invisible even to us. Like, we don't Ujú. understand what it is that we're struggling with, and so it's often. Sí, aquí lo que dice es que mm, tener déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿eh?
implica tener como especie como de barreras invisibles, pero que incluso a veces son invisibles hasta para nosotros mismos. True that we take De que on de no the saber qué nos está explanations of pasando, entonces yo qué sé, pues como no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa, pues interiorizamos las conclusiones o las explicaciones que nos den terceras personas. Entonces, si la tercera persona, cuando nos ve lo que nos pasa, nos dice que lo que te pasa es pereza, pues como no tenemos ni idea de qué nos está pasando y no tenemos más información y tampoco tenemos más palabras ni más etiquetas para lo que nos está pasando, pues interiorizamos que tiene que ser así. Pero al final eso redunda en un machaque de la autoestima muy bestia. others give us, like, oh, we must be stubborn, or we must be lazy, or we must be irresponsible, we must not care. All Ujú. these things get repeated to us so often that we start to believe them because we don't have a better explanation for it. Because we're kids. Like, how are we supposed to know how other people's brains work and why this is so hard for us? But a lot of Ya. the time, what it looks like from the outside is very different from what's happening on the inside. Esto que dices es importante. Dice, muy a menudo lo que desde fuera nos dicen que nos pasa es muy diferente a lo que realmente nos pasa por dentro. If you could take anything away from this video, I hope it's that Ujú. it's so easy to jump to conclusions about why somebody's behaving a certain way or attribute. Dice que si podemos sacar algún consejo importante de este vídeo es que es muy fácil desde fuera llegar a conclusiones sobre por qué alguien se comporta de cierta manera o atribuirle, yo qué sé, comportamientos de pues es pereza o es terquedad o yo qué sé, o simplemente es que es una persona pasota que no le importa lo que está pasando. It to being stubborn or misbehaving or not caring when a lot of times like we're Mientras que lo que en realidad está ocurriendo es que esa persona realmente lo está intentando y con todas sus fuerzas y no alcanza, trying ¿vale? so hard and we just don't have the skills yet. We No don't tenemos las have the executive herramientas. function to do it. Mm. Maybe going to the bathroom only when I'm about to burst. I El ir postergando el tener que ir al baño hasta que ya no puedes más, ¿no? hyper focus and my brain ignores the cues until I can't Ah, vale. Cuando estamos en hiperfocus, hostia, sí, es verdad, esto me pasa. anymore, and only then do I run to the bathroom, only once it's urgent enough. So many close calls. This is parallel to how I treat tasks and deadlines. Sí. Claro que cuando estamos en hiperfocus ignoramos todo lo demás. Y aunque esté eso ahí en plan, da igual que te estés meando, que te estés cagando, bueno, si nos estamos cagando, cuesta un poco más aguantarse las ganas, ¿eh? Pero, o que tengamos otras urgencias, ¿no? Estamos en el hiperfocus, es como, ostras, estoy ahora con esto, no quiero cortar la atención. Al menos a mí lo que me pasa es que tengo también ese miedo de que si corto la atención, luego ya no soy capaz de recuperarla. Entonces, claro, es como que estoy aprovechando el hiperfocus al máximo para poder sacar adelante lo que estoy haciendo y, y soy capaz de ir retrasando incluso el tener que ir al baño. Como por ejemplo ahora, ¿vale? Que me estoy meando. This is parallel to how a lot of us treat our gas tanks. When things are urgent is often when that need kicks in, or we even become aware of it. It's like it doesn't even land on our radar until then. I don't know. Like we're very now or not now. Things are Sí, now or not now. And if they're not now, they'll be dice, estamos o muy ahora o no estamos absolutamente nada en el ahora. probably never be now. I'm trying to like reframe that for myself. It's like not now is future now. Like that does need to land on my plate at some point. Going to the bathroom is important. Warning Sí. for ¿Sabéis qué? Que voy a hacer una pausa y que ahora vengo. Me ha hecho mucha gracia todo esto. Ahora vink. Bueno, pues ya estoy aquí, todavía me estoy riendo mucho. Creo también que el reírme ha motivado que todavía me estuviera meando más. Bueno, vamos a continuar. absolute hell. Still are. I was a Hmm. disorganized spaceball. Couldn't keep track of my work or pay attention. Teachers singled me out as a bad example. Half the time I didn't realize they were yelling at me because my mind was literally off in outer space somewhere. This makes me sad because I feel like it's still treated as a moral defect if we get distracted. And it's not a moral defect.
Getting distracted is not a moral defect. It is a result of how our brains work. Vale. O sea, hay una cosa que había en el tweet que ha mencionado con la que no me identifico, pero hay otra cosa, que es lo que está diciendo ella ahora, con la que sí me identifico, ¿vale? En el tweet, era, decía que las mañanas, imagino que en el cole, porque habla de profes, que eran un infierno que todavía lo son. O sea, debe ser alguien que quizás todavía va, pues no sé, al Insti o a la universidad o donde sea. Dice que, claro. Ah, bueno, sí, sí hay una cosa a la que me identifico. Dice que era Spaceball, una bola espacial desorganizada. No sé qué debe ser de Spaceball. Pero que no era capaz de mantener, digamos, un orden, una organización en cuanto a las tareas o prestar atención o lo que sea. A ver, quizás lo de prestar atención como tal, a ver, sí, yo prestaba atención a los profes, ¿vale? Pero la parte de no ser capaz de tener una organización de las tareas del trabajo y tal, de, digamos, mm, de tener, ay, ¿cómo se, tener como un registro, ¿no? Y, mm, no sé, ahora no me sé explicar. Ahora, al mear, con la orina también se me han ido ya las capacidades comunicativas. Eh, pero esa pequeña parte sí que es verdad que me pasaba. Pero, por ejemplo, como, claro, como se le ha sacado buenas notas, pues tanto como utilizarme como mal ejemplo o así, pues no, eso nunca me ha ocurrido en la vida. Por eso en sí no es un tweet con el que me identifique, aunque la parte esta de estar como en el espacio exterior, sí que en eso sí que me identifico y sí que me lo han dicho también. Y madre me suele decir mucho que a veces, pues yo qué sé, pues si pasaba de repente una mosca volando, pues yo me distraía con la mosca, ¿no? Como que eh, y a veces me quedaba. Esto es algo que yo reconozco, ¿eh? Me ha pasado siempre, todavía me pasa. De repente quedarme así, ¿no? Y entrar como en un mundo de fantasía, ¿no? Que yo también, a ver, un poco más desde la espiritualidad quizás, yo lo entiendo como que cuando entro así en mundos de fantasía, o sea, no estoy realmente en una fantasía, ¿eh? No es que me imagine siendo, no sé, un mago cabalgando un dragón ni nada por el estilo, sino que cuando hablo de fantasías me refiero a, yo que sea, por ejemplo, a futuribles, ¿no? Cosas que podrían ser, cosas que me gustaría que pasaran, no sé, cosas así, ¿no? Em, yo lo interpreto más como que de alguna manera mi mente inconsciente eh, se hace presente y entonces, claro, suelta sus contenidos pues para que yo los vea y los haga conscientes, ¿no? Porque al fin y al cabo es como soñar despierto. De hecho, muchas veces lo llamamos así, soñar despierto, ¿no? Pero sí que me pasa. Me pasaba mucho en la escuela, bueno, y en el instituto y en todas partes, en verdad. De repente quedar así, o sea, desconectar de lo que estuviera ocurriendo y estar como en este otro mundo, ¿no? Pero bueno, en sí no es un tuit con el que me identifique, es más lo que Teachers dice seem ella to be luego, often outer spect if we get distracted. lo de distraerse se percibe desde fuera y se nos indica, se nos señala como si fuera un defecto moral. En plan, esto está mal. ¿Sabes? Una categoría moral completamente. Y la gente no se da cuenta de que es simplemente cómo nuestro cerebro funciona. No es que tenga nada que ver con lo moral o con lo And ético. it's not a moral defect. Getting distracted is not a moral defect. It is a result Es of un how resultado de our cómo funciona brains nuestro work, cerebro. and that is not our fault. Y no es Any nuestra other culpa. condition, not managing our symptoms perfectly, would not be something that would be considered a moral failing. But with ADHD, it is. Like, if I yeah, this gets to me. I need a minute on this because for the most part, I don't get angry on the channel, and when I get sad, like I get sad. The thing that I want most from the world is for people to stop being yelled at for things that they struggle with,
that they're trying not to struggle with. Es verdad, porque además eh, a las personas que sufrimos con cosas o que nos cuestan ciertas cosas, encima, o sea, no solamente se nos indica que eso está mal, por lo tanto nos hace sentir que estamos mal, como si viniéramos con un defecto de fábrica, pero que además ética y moralmente es mal, ¿vale? Y eso nos hace sentir terrible, sino que encima se nos culpabiliza. Y eso es muy chungo. Por eso lo que dice ella es importante, ¿no? De que ella quisiera que no se nos grite por aquellas cosas que nos cuestan, ¿no? Struggle, yo digo que nos cuesta, pero es posible que haya una traducción más... como me falta vocabulario, bueno, sí, que nos cuesta tener dificultad. O aquello que con lo que estamos luchando, con lo que nos estamos esforzando. Bueno, sí, puede ser. Um, the thing that bothers me about it is because now we're piling shame on top of Sí, the struggle that already exists, and so now our burden's a little bit heavier because we're not only having trouble focusing, now we're having to carry the guilt and shame of having trouble focusing. sí. Esto, mira, como hace unas semanas me estuve viendo otra vez, por enésima vez, el vídeo sobre la vergüenza de Brené Brown. eh, Hay una cosa con la culpa y la vergüenza, porque a veces se confunden mucho, y es que la culpa tiene que ver con aquello que tú haces, pero que puede o estar mal o puede causar daño, ¿vale? Mientras que la vergüenza tiene que ver con quién eres. Y claro, esto tiene ya otra dimensión, porque el quién eres muchas veces tampoco lo puedes cambiar. Eres quien eres y ya está, y se acabó. Entonces, claro, cuando de alguna manera te gritan, o no te gritan, pero se enfadan contigo, te regañan y te culpan por algo sobre lo que no tienes ningún control y sobre lo que ya intentas poner lo mejor de tu parte y aún así, pues no alcanzas y no lo consigues, eh, pues claro, mm, pues es verdad, desarrollas, luego claro, luego digo yo que porque tengo baja autoestima, no me extraña. Desarrollas esta sensación de vergüenza, de avergonzarte de quién eres, ¿no? De sentirte, pues, es una persona mal, una persona defectuosa, ¿no? No te sientes un ser humano, no te sientes eh, una persona válida. And being the bad example or the bad kid, and that's not fair. It's not. Tienes razón, Being super justo. enthusiastic about DMing a D&D game only to very suddenly lose any and all interest just before we start a game. Bueno, ahí no lo sé porque yo no he estado en Dungeons and Dragons, en Dragones y Mazmorras, así que Like literally at the table about to start and just me I can't encanta, do tío. this. Sorry, let's do this other random thing I'm suddenly now interested in. Pero me pasa con otras cosas. Me pasa, por ejemplo, ahora con el Esperanto, que estaba súper motivada y me apunté a un grupo y no solamente la primera quedada virtual, ¿eh? Todo esto en virtual, pues estamos en pandemia. Fue un poco fracaso, porque no estaban funcionando bien las conexiones y ni las cámaras web ni nada a mucha gente, sino que luego además la siguiente, que se supone que la primera clase, yo no pude estar porque me encontraba muy mal y encima tenía que ir al médico. Y me coincidió con la hora. Y para cuando recibí igualmente los ejercicios, me parecieron ejercicios, por un lado, esto va a quedar feo que lo diga, porque si por casualidad me ven y me oyen decir esto, bueno, pero por un lado me parecieron absurdos, sobre todo uno en el que había que decir en esperanto eh, qué podía pensar un burro, el animal burro de, no sé, de la zona de Marruecos, no recuerdo bien la ubicación, pero por ahí, eh, sobre cómo eran las cosas décadas atrás, en donde el burro vive.
cosa que yo no soy capaz ni de decir en castellano o en catalán, ¿vale? O sea, entonces, claro, se me juntó todo y es como de repente perdió el interés. Bueno, vale, que esto es como un poco más, que se me ha juntado con más cosas, ¿vale? Pero es como que ahora no soy capaz de estar ahí. Y sigo recibiendo información y sigo recibiendo ejercicios y tal, pero es que no soy capaz de estar ahí. Entonces mi mente está a otra cosa completamente. Pero yo qué sé, lo que dice, por ejemplo, de, a ver, algo común en las personas con déficit de atención es eh, en los cambios de intereses, ¿vale? Mm, un poco somos, o sea, lo que mencionaba ella antes de que somos como abejas polinizadoras cuando vamos cambiando de grupo de amistades, eh, pues es lo mismo, pero con las temáticas de interés. Había alguien, no sé si era Elizabeth Gilbert o quién era, pero había alguien que lo llamó ser una persona colibrí. Pero es que me estoy dando cuenta ahora de que a lo mejor simplemente lo que nos pasa es que tenemos déficit de atención. Y porque es que me pasa. O sea, el tener un interés en mucho en algo, por ejemplo, en aprender un idioma, o en aprender medicina china, o en, yo qué sé, en escribir sobre, bueno, en escribir mi novela, en escribir sobre, yo qué sé, sobre Feng Shui, en escribir sobre, no sé, como que tengo diferentes intereses y tengo diferentes intereses y aficiones, pero no las tengo siempre, ni todas a la vez. Es como que tengo una, me centro mucho en esa, hasta que de repente hago plof, no sé, es como pierdo el interés como si nunca me hubiera gustado eso, ¿vale? Y de repente mi mente está a otra cosa, es como, ahora de repente me llama esto mucho, voy a ponerme a hacer crochet, ¿vale? Y luego de repente, plof, y así. Y eso puede ocurrir en cuestión de horas, en cuestión de días o a lo mejor en cuestión de meses. A lo mejor estoy 3 meses con algo, ¿no? Pero luego de repente es como, entonces, nunca estoy mucho tiempo y 100% en una cosa como para al final llegar a completarla. Siempre lo termino dejando todo a medias. Y el tema este de dejarlo todo a medias también es algo que voy arrastrando desde hace mucho tiempo y que también me pesa mucho en la conciencia. Y con todo esto estoy entendiendo que no es mi culpa, ¿vale? Y que todavía lo sigo sintiendo dentro de mí como un defecto, pero como mínimo esto me está ayudando a entender que, que probablemente es simplemente que mi cerebro funciona así y ya está. Entonces, por eso quiero mirarme mejor el tema este de déficit de atención con la psicóloga y quizás también con un psiquiatra, porque si hay alguna forma de poder trabajar esto y de poder tratarlo, quizás pueda por fin empezar a conseguir cosas en mi vida. I would crack up so hard if I went to somebody's D&D game like already with my character sheet and everything trying to remember what happened last session because I was distracted and didn't write it down. And then suddenly the DM's like, "You know what? We're going to play paintball." Like that's what's happening now. I would crack up. That's like there's it's probably like a huge social faux pas, but I would get such a kick out of that personally. Putting hand up to answer questions at school without knowing the answer or before the question was finished. Literally forgetting anything that wasn't attached to me as a kid. People saying it's hard to follow conversations with me sometimes as it jumps all over the place. Yeah, that's a Mm. really good one. Conversations as it jumps. A ver, os traduzco. Aquí en el tweet ponen varios posibles síntomas, o bueno, síntomas o señales. Uno es el de levantar la mano en el cole para contestar preguntas que hacen en clase sin saber las respuestas a las preguntas o antes de que el profe, la profe, el profe termine de hacer la pregunta. No me identifico porque nunca me ha pasado, pero bueno, es una posible señal. Luego dice literally forgetting anything, o sea, literalmente olvidarse de cualquier cosa que no estuviera pegado a mí cuando era peque. Esto sí, esto me pasaba, por ejemplo, con las llamadas telefónicas. O sea, llegué a un punto en el que mi madre me tuvo que decir muchas veces, muchas veces, cuando llama a alguien, anota, anota quién es y qué es lo que te ha dicho, ¿vale? Anota el mensaje. ¿Por qué? Porque era colgar el teléfono, clac, y se me olvidaba.
Entonces, a lo mejor al cabo de 2 días volvían a llamar a casa. Oye, pero si le había dejado el mensaje a tu hija. Ostras, es verdad. Luego me lo decían y era como, ostras, es verdad. Se me había olvidado completamente. Y es esto, el tema de la atención. O sea que súper frecuente. Por eso también a día de hoy, mira, una de las estrategias que tenemos gracias a los smartphones, gracias a los móviles, eh, que también lo hace mi madre, por cierto, es utilizar mucho el calendario. Notarse las cosas ahí y con notificaciones y con avisos, para que nos avise con antelación. Si no, las cosas se nos olvidan y no hay manera. all over the place. Yeah, that's a really good one. El Conversations with otro, luego la gente diciendo que es difícil mantener una conversación bueno, con la persona que tiene déficit de atención, porque es como que vamos saltando de un tema a otro. Esto me recuerda mucho a que yo en WhatsApp, cuando mando audios, o sea, no mando audios, mando podcast. Y mando podcast porque voy saltando de un tema a otro, o quizás no de un tema a otro, pero de cosas relacionadas hasta que finalmente llego al sitio donde realmente quería llegar, ¿no? Y me enrollo como una persiana. Entonces, bueno, últimamente lo hago menos o me restrinjo mucho de mandar esos audios y prefiero incluso, digamos, conectarme a WhatsApp desde el portátil y escribir lo que quiero decir para no tener que mandar esos audios súper largos, ¿no? Pero es que me sale así, o sea, yo quiero a lo mejor mandar un audio de 1 minuto o menos de 1 minuto y me termina saliendo 3 o me salen 10. O sea que esto es real. with me sometimes is it jumps all over the place. Yeah, that's a really good one. Conversations jumping all over the place from topic to topic. Hmm. Sometimes our hyperactivity isn't physical, it's not external, it's internal. Aquí habla de que la hiperactividad, claro, cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, pensamos siempre en que la hiperactividad, o sea, nos creemos, nos imaginamos que la hiperactividad es física, ¿no? De no poder estarse quieto eh, en el espacio. Pero no tiene por qué ser así. La hiperactividad a veces es interna, es de la cabeza, no es del cuerpo. O sea, quién sabe, a lo mejor sí que tengo algo de hiperactividad, pero es mental. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Eso ya quizás es más cuestionable en mi caso particular. Pero sí que es verdad que las personas que tienen hiperactividad no siempre tiene por qué ser física, puede ser interna en otros sentidos. O sea que a lo mejor también mi tendencia a la ansiedad, si tuviera hiperactividad, que no lo sé porque tengo tendencia a ser una persona muy lenta, ¿eh? Aunque eso no sé si es significativo o no. No sé si es incompatible o no tiene nada que ver. A lo mejor sí que es compatible ser una persona muy lenta y tener hiperactividad. No sé, es que esto no lo sé porque no soy, al fin y al cabo, no soy una persona profesional de esto. Pero ahora me estoy preguntando y me estoy cuestionando si mi tendencia a la ansiedad también tiene que ver con eso. Porque a lo mejor si pudiera, aun siendo una persona muy lenta, pero si pudiera frenar muchas vorágines que hay dentro mío, quizás también tendría menos ansiedad. Talking a mile a minute, it's thinking about this and then ooh about this and then this and this and this. I mean, there's Sí, lo de ir saltando, vale, es que el tema, abejita polinizadora es con todo, estoy viendo, es ir saltando de grupos de amistades, ir saltando de intereses, ir saltando de tema en tema cuando intentas mantener una conversación. Sí, like my editors have to edit my videos down and there are these jump cuts. It's because conversation goes everywhere. Chronically eh, messy. chronically messy desk at school and at home. Messy school bag, nothing was ever neat and prim and proper. Desk at school and at home. Messy school bag, nothing Puede was ser. ever neat and prim and proper. My teacher wrote great content, but why so extremely messy on my final creative writing paper in high school? Cuando digo puede ser, no me refiero a esa persona, sino a mí. Estoy pensando, quizás sí, no estoy seguro, pero podría ser que en mi caso fuera también. Está diciendo lo de tener desorden en el escritorio, en la escuela, en casa, ¿no? O incluso en la propia mochila, tener desorden. Tal. O sea que a lo mejor el contenido, las notas, los apuntes, los ejercicios, lo que sea, está todo súper bien a nivel de contenido, pero está todo muy desorganizado. Los papeles están
revueltos o lo que sea. Puede que sí que tuviera un poco de eso yo también, no lo sé. Always lost my school supplies, my notebooks, everything. I did well in school. A lot of ADHDers actually do fine. Vale, a mí me pasa como a ella, que realmente nos iba bien en la escuela, teniendo en cuenta esas otras cosas que he explicado antes, ¿eh? Pero nos iba bien en la escuela, sacábamos buenas notas. In school, they're not behavioral issues, but that extreme level of disorganization is a really good sign that something's going on. And it's easier to laugh at. It's funny. It's easy to joke about and not take seriously. There's Mm, the stereotype of like the I don't know the gifted eccentric sí, like professor with like papers everywhere, and there's something almost socially acceptable about it. But the truth is, it like gets in our way so much. There's so much work that I've done and have to do again just because I can't find it, or things that I have to rebuy because I don't know where I put them. Those organizational challenges are like cute and funny when you're like 5, but when you're 25 and you like realize that you can't get a job because you forgot to show the fix it ticket to the police officer, and so now like you can't get this company car job thing, like it's not cute anymore and it's not funny anymore. It's a real struggle. It has profound effects. Like, I want to be really clear that even the symptoms of ADHD that don't seem like that big a deal to others can have an incredible impact on our lives in terms of how it spirals. Losing this leads to losing that, leads to losing a job, leads to now your mm. partnership is falling apart because like you're not working, and like Sí, traduzco y resumo. Lo que está diciendo es que esta desorganización eh, influye a muchos niveles. O sea, a lo mejor ahora, yo qué sé, has traspapelado algo sin querer. Pero es que eso luego te puede llevar a perder otra cosa que es mucho más importante, con lo cual eso te lleva a perder el trabajo en el que estabas, con lo cual eso te lleva a y así, ¿vale? Como que es una espiral de alguna manera. it's just it compounds. I don't know even where I'm going with that. It's just get support. Like, support your kids. ADHD is a big deal. It's a bigger deal than most people realize. O sea, incluso a día de hoy a mí lo que me pasa es que no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Y tengo la sensación de que toda mi vida entera está desorganizada. Y a lo mejor tiene que ver con eso también. The truth is, ADHD is often hard to recognize. Ujú, me lo creo. Dice que a menudo es difícil de reconocer el déficit de atención. Thankfully, organizations like Understood are working to make Ah, it vale, easier. esto If you're not es... familiar with Understood, like dyslexia website with a ton of information you do too. The tool is notice your child and then resources with, which is No so sé si hay algo más que easy nos quiera with decir la ADHD. chica. Inspiring. I don't know. Thank you to my brain advocates and all my Patreon Vale, brains. tema de Description Patreon. below what the signs were that you had Vale, ADHD that nobody no hay nada noticed. Now más. we know better what to look out for, so hopefully people get the support they need a little bit sooner. Like, subscribe, click all the things, and I will see you next video. Bye, brains. Bueno, pues ya que estoy, si os interesa, hay algunos vídeos, no todos, pero hay algunos que tienen subtítulos en castellano. Este no lo tiene si no los hubiera puesto para... O sí tiene, no, no tiene. Si no los hubiera puesto de cara a vosotros, ¿vale? Em, pero hay algunos que sí tienen. Por ejemplo, hace poco me vi el de... El muro de... The Wall of Awful. Es que Awful tampoco sé muy bien cómo traducirlo esto. De lo desagradable, supongo. El muro de lo desagradable. De lo terrible, de lo espantoso, de lo horroroso. El muro de lo chungo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. El muro de la chunguez. Pues, eh, que es un muro metafórico, ¿vale? Y digamos, está como en dos partes muy cortitas, porque este vídeo es de 12 minutos o casi 13. Pues esas dos partes, cada una son unos 6 minutos. Con lo cual, al final, las dos partes juntas es como si fueran un vídeo de 12 o 13, ¿vale? Em, pues las dos partes, una tiene los subtítulos en castellano. O sea que esto, por ejemplo, lo podríais ver tranquilamente. Pues eso, aprovecho para recomendaros, perdón, a esta personica. Esto podría estar bien que me lo mirara. Mm, no sé si dice aquí cómo se llama. Jessica. Vale. Y creo que la sigo en Twitter, pero no lo sé seguro. Uy, algo ha salido mal, ¿cómo puede ser? A ver.
Vale, sí, ya la estoy siguiendo. Vale, perfecto. Pues eso. Y... ¿Y esto es todo? Creo que sí. Lo dejamos aquí, ¿no? Ya he hablado mucho, llevo 1 hora y cuarto aquí de grabación. Em, ¿Veis lo que decía de que me enrollo como una persiana? Pues creo que voy a subir a YouTube tal cual. Si lo queréis ver de vez en cuando como si fuera un podcast, genial. Y si no, pues también bien, ¿vale? Da igual, porque total, apenas tengo visitas, ni seguidores, ni nada, así que me da igual. Pero lo voy a subir tal cual porque es que no quiero tener que ponerme a editar el vídeo. No me apetece editar el vídeo. Lo dejo aquí. Espero que os haya servido de algo, que os haya también gustado. Em, y yo qué sé. Si tenéis cositas, me lo decís en los comentarios y seguimos en contacto. Chao.